los medicamentos empezaron a usarse desde las plantas medicinales, se continuaron con la preparación de mezclas, brebajes que consumían antiguamente, ¿no? Las, las enfermedades que se daban eran a veces muy agresivas debido a que faltaban muchos medicamentos a la mano, ¿no? Antiguamente se publicitaban también fármacos, fármacos de este modo, ¿no? Ciertamente los niños eran los perjudicados y había una alta tasa de mortalidad eh, debido a que las enfermedades no eran tan controladas como ahora, actualmente, ¿no? Tenemos algunas jarabes que incluso en la actualidad vendrían a ser ilegales, ¿no? Como el uso de cocaína o heroína para ciertos problemas como el dolor de muelas, ¿no? Como anteriormente se publicitaba. Bueno, tenemos que entonces nosotros saber que los dentistas vamos a recetar muchos fármacos, ¿no? Sobre todo estos relacionados al dolor. Se puede ver, mejor lo coloco así, de repente estoy teniendo problemas con la presentación grande. Bien, vamos a resolver en esta presentación, sí, muchas gracias. En esta presentación vamos a poder resolver algunas preguntas, vamos a poder ver cuándo son necesarios los antibióticos, cuándo nosotros tenemos que observar que pueden existir ciertas complicaciones para el uso de antibióticos. Debemos ver también y estar al tanto de qué antibióticos no debo utilizar en niños, si es posible que las fórmulas antibióticas pediátricas sean factores de riesgo para caries o erosión dental. ¿Cómo es que yo debo prescribir los analgésicos para realizar un procedimiento dental, para un mejor control del dolor? ¿Cómo puedo hallar el peso según la edad? Que es muchas veces lo que ustedes van a pasar más adelante cuando estén en sus servicios de atención y no tengan a la mano una balanza. Qué dosis de analgésicos y AINES existen para los niños y al final vamos a observar algunos casos para mostrarles. Vamos a ver que, como les mencionaba, los dentistas prescribimos las categorías de medicamentos más usuales son los antibióticos y los analgésicos o antiinflamatorios, ¿no? Y esto lo hacemos porque se nos presentan enfermedades bucales que debemos controlar. En este caso, los antibióticos van a controlar infecciones bacterianas. El 60% de las recetas a nivel dentales, ¿no? A nivel de los odontólogos, son antibióticos. Eso siempre estamos recetando antibióticos, pero tenemos que tener cuidado cuando los recetamos. Tenemos que evitar el uso excesivo. Existe una tendencia a usar los antibióticos de un modo hasta un modo indiscriminado, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado. Existen condiciones clínicas que no necesitan antibióticos, sin embargo los estamos dando, como en el caso de los tratamientos del dolor. Creemos que el dolor va a ser mejor controlado si receto un antibiótico y en muchos casos eso no es así. Tenemos que tener el cuidado de mejorar nuestro conocimiento en lo que es la relación de la prescripción de antibióticos, ¿no? Y no promover el uso excesivo e indiscriminado. Tenemos que prevenir la aparición de resistencias, ¿no? Es muy en cuanto a la administración de fármacos a los pacientes pediátricos, es mucho más complicado de lo que pensamos, ¿no? Existe una necesidad de ajustar la dosis de los medicamentos para adaptarse a un organismo que es más pequeño que el adulto, ¿no? Un tamaño corporal más pequeño. Entonces tenemos que tener la precaución del conocimiento de esto. Y tenemos que también recordar que para los pacientes de consulta externa, muchas veces el uso de antibióticos es innecesario, ¿no? Y no debemos de recetarlos en muchos casos.
Bajo esta premisa vamos a observar en muchos artículos, por ejemplo en un artículo del 2020, donde se observa que la mayoría de problemas dentales lo que requiere es la intervención local, es decir, el procedimiento en sí, la apertura cameral, una exodoncia de alguna pieza, para el tratamiento de la causa de la infección. Es decir, si nosotros solamente vamos a prescribir antibióticos y no vamos a tratar la causa, estamos haciendo muy poco por el paciente. Las pulpitis irreversibles no es el resultado necesariamente de una infección bacteriana de la pulpa, sino de la acción local producida por los mediadores inflamatorios. En pulpas inflamadas tenemos mediadores inflamatorios, eso tenemos que recordarlo bien. No necesariamente vamos a prescribir antibióticos para estos casos. Entonces, la mejor evidencia clínica disponible, ¿qué nos indica? ¿No? Como en este artículo de la JADA, nos indica que no hay una indicación para prescribir antibióticos antes o después de la operación para prevenir la infección o el dolor endodóntico, ¿no? Entonces tenemos un paciente que viene con un dolor pulpar y le recetamos antibióticos. Eso no podemos seguir promoviéndolo. Tenemos que el paciente se va después de haberle realizado una apertura cameral y le recetamos por si acaso antibióticos, y no es así. Esto tenemos que tener la precaución de que si es que sí ha habido una propagación a nivel sistémica, que lo vamos a ver más adelante, esto es una aclaración, tampoco digamos que nunca vamos a recetar antibióticos, esa no es el camino tampoco. En muchos casos, cuando la propagación ya se hace sistémica, el paciente empieza febril, ¿no? Empieza febril o empieza con un aumento de volumen extraoral. Entonces, para eso tenemos que tener un buen diagnóstico para nosotros poder saber en qué momentos vamos a recetar los antibióticos. ¿Existen complicaciones para el uso inadecuado de antibióticos? Sí, existen complicaciones. La prescripción de antibióticos en la población pediátrica puede hacer que estos desarrollen diabetes, ¿no? Diabetes en niños, porque podemos ver, obviamente sí es cierto que hay una tendencia hereditaria, no todos los niños por tomar medicamentos de forma crónica, hablando de forma crónica, es que vayan a desarrollar diabetes, siempre hay una tendencia hereditaria. Son niños que van a estar consumiendo jarabes, no solamente por la parte ontológica, sino por una condición médica que puedan presentar, que todos los días tomen los jarabes. ¿No les ha pasado que muchas veces el paciente, los padres acuden, ¿no? Y dicen, de niño tomaba muchos jarabes porque es asmático, porque se le complicaba, porque tuvo un problema y lo hospitalizaron y tomaba todos los días jarabes? Entonces, y no les han hecho una buena higiene oral, obviamente que van a tener problemas de caries, ¿ya? Por lo azucarado de los medicamentos, que lo vamos a ver más adelante también. También puede suceder que una exposición temprana a antibióticos pueda también hacer que estos niños desarrollen alergias o asma. Eso también está comprobado en la literatura. Puede suceder que también haya cambios en la flora intestinal, que puede tener como por ejemplo, puede atraer trastornos gastrointestinales, como es el caso de la diarrea. Muchos niños también se toman muchos medicamentos por muchos días porque, y voy a mencionarlo también después, no pueden acceder a un odontólogo, el niño no colabora para su tratamiento y la madre todos los días le da antibiótico, antibiótico, antibiótico. ¿Qué pasa? Que el niño comienza a desarrollar una diarrea, ¿no? Comienza a desarrollar, y más que va al odontólogo, el odontólogo otra vez le da antibiótico, antibiótico, entonces el niño se va con un problema intestinal, ¿no? Y sabemos que las diarreas, estos problemas intestinales en los niños se descompensan rápidamente, entonces les estamos creando otro problema a los niños. En la primera infancia también se puede desarrollar defectos del esmalte, entonces eso también está ya relacionado y reportado con relación a la amoxicilina. Bien, entonces eso también tenemos que tener cuidado. Ocurre tanto en las molares permanentes como en los incisivos centrales superiores. Entonces hay que tener esa precaución del uso indiscriminado de antibióticos. Vamos a ver que una consideración importante al iniciar la terapia antimicrobiana es evaluar si la infección está localizada. Para infección localizada, yo no necesito antibióticos, ¿no? Un absceso a nivel
en densidad de herida, a nivel de la furca, ¿no? No es necesario que yo realice una terapia antibiótica. Es una infección localizada que la voy a solucionar con un tratamiento odontológico. Tengo que ver también si el paciente tiene una respuesta inmune adecuada para controlar las bacterias, porque muchas veces el paciente puede ser un paciente médicamente comprometido. Es un paciente que no va a tener una respuesta inmune adecuada, por lo tanto sí tengo que emplear antibióticos. Y hay un esquema, hay una, eh, eh, ¿cómo se llama? Un formato de lo que es realizar antibiótico en personas con respuesta inmune deficiente, ¿no? En donde se necesita el empleo de antibióticos. Entonces tengo que ver también que si ya al paciente se le va a apoyar quirúrgicamente, es decir, si ya le voy a realizar un tratamiento odontológico, probablemente ya no necesite el antibiótico. ¿Está bien? Entonces, los antibióticos no son necesarios en ciertos casos. Por ejemplo, en las pulpitis irreversibles que están localizadas, ¿no? Como en esta foto, por ejemplo. En esta foto tenemos un pequeño absceso a nivel de la encía de herida, de esta pieza, en donde vemos que todavía no hay una fístula, de repente, ¿no? Es una periodontitis apical, pero tenemos que no hay la necesidad de emplear antibióticos. Tenemos pulpas necróticas, como la foto de acá de la izquierda. Tenemos pulpas necróticas. ¿Qué pasa en una pulpa necrótica? En una pulpa necrótica yo no tengo irrigación, ¿no es cierto? Hay una falta de circulación sanguínea aquí. Entonces, ¿cómo se transportan los antibióticos? Por la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Los antibióticos llegan al lugar de infección a través de una circulación sanguínea. Entonces, si es una pulpa necrótica, ¿qué hago yo dando medicamentos para los antibióticos para los microorganismos? Si no va a llegar, no va a haber aquí un buen ingreso del antibiótico. Yo por eso utilizo pastas medicadas, ¿cierto? Intraconducto, intracameral, mejor dicho, ¿no? Entonces, utilizo pastas medicadas dentro de la cámara porque yo sé que un antibiótico por vía sistémica no va a ingresar en esta zona por la falta de circulación sanguínea. Como les decía, es un caso de un aumento de volumen, es discreto, es localizado. El realizar el tratamiento de la pieza dental va a apoyar con el drenaje y va a hacer que ya no tenga la necesidad de dar medicación adicional. Entonces, la evidencia nos está mostrando que los antibióticos no tienen efecto cuando existe un dolor por infección dentoalveolar, una infección localizada, ¿no? Entonces, para el alivio del dolor, lo que está indicado obviamente es un analgésico, un antiinflamatorio y no antibióticos. ¿Está bien? Entonces, tengamos claro eso. Para el edema localizado, nosotros no necesitamos antibióticos. Podemos necesitar antiinflamatorios, que lo vamos a ver después. ¿Cuándo sí son necesarios los antibióticos? Los antibióticos son necesarios cuando yo tengo ya una tumefacción difusa. Obviamente esto es de origen dental, ¿no es cierto? Porque debo descartar que sea por otra cosa, una parotiditis, debo descartar que haya de repente un proceso de una neoplasia, etc. Si es una infección de origen dental, yo tengo que utilizar antibióticos. Que haya temperatura, fiebre en las últimas 24 horas, tengo que utilizar antibióticos. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha iniciado una respuesta sistémica a la infección. Ya el organismo está reaccionando. En ese caso, debo prescribir antibióticos y debo tener cuidado también con el desarrollo de la celulitis, ¿no? En casos de abscesos apicales agudos, esto es lo que en los niños progresa muy rápido, ¿no? El exudado que se da a nivel local comienza a diseminarse, ¿no? Se va a otros tejidos, a otras regiones, a la región submandibular, maxilar, orbitaria, sublingual, etc. Entonces, eso también debemos de prevenir, porque ahí ya comienza a afectarse la salud del paciente. Puede haber una septicemia y puede haber hasta linfadenopatías, el niño puede dejar de abrir la boca, no va a comer, hasta hay taquicardia, porque eso es lo que ocasiona, ¿no? Esta septicemia. Hasta puede haber dificultad respiratoria. Entonces, inmediatamente también
saber cuándo debo yo realizar una exodoncia y también debo referir al paciente a un centro de salud. En estos casos sí se justifica la utilización de antibióticos. Además del drenaje, ¿no? El drenaje de suma importancia también, porque de esa manera, al realizar el drenaje, el antibiótico que yo dé después va a poder ingresar mejor a la zona de infección, porque la pus, la colección que tiene acá, no permite que el antibiótico ingrese. Por lo tanto, el drenaje es muy importante. Y eso muchas veces, si yo tengo el desconocimiento de realizarlo, tengo que referirlo a un centro de salud especializado. ¿Cuáles son los antibióticos que yo puedo utilizar? Sabemos que la amoxicilina es nuestro antibiótico utilizado por los odontólogos en muchos casos. Es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Tenemos que utilizar nuestro antibiótico, nuestra amoxicilina, y tenemos que recordar la dosis, ¿no? La dosis de la amoxicilina, que es de 20 a 40 miligramos por día en el niño. Eso es algo que nunca debemos olvidar. Debemos tenerlo siempre presente, la amoxicilina de 20 a 40 miligramos por kilo al día. Entonces, tenemos que recordar que esta dosis debe ser dividida cada 8 horas, ¿no? Porque a veces hay errores en la prescripción. Tengo la dosis de 20 a 40 y me olvido que la dosis debe ser dividida entre 3, ¿no? Entonces, eso, por favor, nunca olvidemos. Tenemos a nuestro metronidazol como alternativa para los pacientes alérgicos a la penicilina. Y tenemos nuestra acitromicina, ¿no? Que es un macrólido, que también va a actuar muy bien ante las bacterias gram positivas y gram negativas, y tenemos que también tenerlo en consideración. Más adelante voy a mencionar algo muy particular de la acitromicina, ¿no? Que es un jarabe que nos puede ayudar muchas veces con los pacientes o con los padres que olvidan las dosis, ¿no? Por esa falta de adherencia al medicamento que hay, debido a que las dosis de la amoxicilina son 3 veces al día. Entonces, le damos al niño cuando se despierta 8 de la mañana, luego toca 4 de la tarde, y luego el otro jarabe toca a las 12 de la noche, el niño está durmiendo. Muchas veces los padres dejan de darle la amoxicilina a la medianoche porque no los despiertan, el niño no se despierta. Entonces, ahí comienza el problema de la adherencia al medicamento, ¿no? En cambio, la acitromicina tiene esta ventaja de que es una vez al día nada más. Vamos a verlo después. Bien, entonces, ¿cuándo sí es necesario, es necesario antibióticos? Como ya mencioné, se ha dado también un protocolo de utilización de antibióticos cuando hay algún tipo de trauma dental. El antibiótico sistémico, ¿no? La toma sistémica se va a convertir como un tratamiento adyuvante para en los casos de trauma dental, en el caso que los dientes se encuentren, o sea, se presenta el caso de avulsión dental, ¿no? Es decir, la pieza dental con el golpe sale totalmente y es necesario allí el uso de antibióticos, sobre todo cuando se está pensando en realizar una reimplantación de la pieza dental, ya sea que este ápice se encuentre abierto o cerrado. Entonces la amoxicilina en este caso también vendría a ser nuestro antibiótico de elección como alternativa en pacientes menores de 12 años. En condiciones periodontales pediátricas tampoco es necesario el uso de antibióticos. Se los menciono porque también lo hemos podido observar, que en algunas gingivitis inducidas por placa no se necesitan antibióticos, ¿no? Tampoco en las gingivitis por erupción. Muchas veces pasa que el niño tiene un problema gingival, hay piezas dentales, pero justo en el lugar de la erupción dental también hay problemas, hay un aumento de volumen, enrojecimiento, y los padres a veces dicen, no, por favor, denle un antibiótico a mi niño porque está con la encía inflamada. Y eso es lo que no queremos, ¿no? No queremos hacer entender a los padres que no es necesario ese uso, ¿no? Hay otras gingivitis relacionadas también con la respiración bucal, las gingivitis
las gingivostomatitis herpéticas, ¿no? Sabemos que eso es una infección viral y muchas veces los padres piden que se les dé antibióticos, ¿no? A veces hasta combinan al odontólogo, dele un antibiótico porque si no, no le va a hacer nada, no me ha dado ningún antibiótico, ¿por qué no me da el antibiótico? Entonces es importante saber que no es necesario en estos casos. Tenemos que recordar siempre que para estos casos siempre va a estar como tratamiento incluido nuestro higiene oral profesional. Nosotros podemos hacerle la limpieza, el estrataje si es necesario, y el refuerzo de cepillado en la casa, ¿no? Mínimo 2 veces al día, mínimo 2 minutos de cepillado, y no se deben recetar antibióticos. Las enfermedades periodontales pediátricas sí necesitan antibióticos, eso también sucede. Sabemos que nosotros tratamos niños, tratamos adolescentes, y existen enfermedades periodontales que se presentan desde muy temprana edad, siempre y cuando veamos, ¿no?, cuál es la condición sistémica que presentan también. Entonces, algunas enfermedades periodontales sí pueden requerir terapia antimicrobiana, complementaria al tratamiento localizado, complementaria a que se haga un destartaje, una profilaxis dental minuciosa. Emplear amoxicilina, 50 miligramos por kilogramo por día, metronidazol también, 30 miligramos por kilogramo por día, cada 8 horas durante 7 días. Se utiliza como tratamiento de ayuda ante ciertas enfermedades periodontales. Obviamente la alternativa de la acitromicina para los alérgicos a la penicilina, y tenemos que recordar o ver que estas enfermedades periodontales pediátricas pueden ser asociadas a enfermedades sistémicas, por ejemplo la neutropenia congénita grave, el síndrome de Papillon-Lefebvre, deficiencia de lesión leucocitaria, que ustedes podrán ver, observar cuando lleguen a algún paciente, ahora que ustedes ya van a cursar su internado, en donde pueden observar pacientes con enfermedades sistémicas, en donde no solamente es hacerle el tratamiento periodontal localizado, sino también el uso de antibióticos por vía sistémica. Estos pacientes no solamente se les hace eso, sino hay que hacerles unas pruebas de cultivo, hay que hacerles ver susceptibilidad bacteriana para poder hacer una buena elección del fármaco. ¿Qué antibióticos debo evitar en niños? En la parte odontológica hay muchos medicamentos que no me ayudan, y es más, me pueden hasta perjudicar de cierto modo, ¿no? Las fluoroquinolonas es un antibiótico dado en la medicina, pero que debemos tener nosotros el cuidado de no recetarlo, ¿no? Son medicamentos que pueden provocar condrotoxicidad en el cartílago en crecimiento, y es recetado por el médico en las condiciones que se necesite, ¿no? Generalmente para niños que tienen algún problema renal, pero nosotros no lo podemos medicar. Las tetraciclinas también, conocemos a las tetraciclinas, mucho se nos habla en la parte odontológica que provoca decoloración de los dientes permanentes. Entonces nosotros debemos recordar que sí es cierto que se pueden dar. Muchos padres van a referir que por algún tratamiento médico a sus niños les dieron tetraciclina, y no podemos decir, oh, está mal, ¿cómo le han dado tetraciclina? El médico, ¿cómo no sabe que pinta los dientes? Nosotros no podemos juzgar eso, porque la tetraciclina es dada para ciertos procedimientos, para ciertos problemas médicos infecciosos, y eso es dado mediante un riesgo-beneficio, ¿no es cierto? El médico va a sopesar siempre cuál es el antibiótico que necesita, a expensas muchas veces de los efectos adversos que puedan presentarse, ¿no? Pero nosotros sabemos que esto produce decoloración de los dientes, generalmente en la condición permanente de desarrollo, ¿no? El ácido clavulánico, si bien es cierto, también se puede dar en odontología. Nosotros debemos tener la precaución aquí con un detalle, ¿no? Nosotros queremos cubrir un espectro más amplio que lo que ocupa la amoxicilina, y le doy la amoxicilina más el ácido clavulánico. Está bien, es correcto. Sin embargo, podemos hacer un recordaris acá, ¿no? El uso de ácido clavulánico en la población pediátrica se asocia a trastornos gastrointestinales, como yo les decía. Hace un rato con el problema de la diarrea, ¿no? Tienen problemas dentales, le ayudamos, pero se va con diarrea, y la madre luego tiene que estar llevando a los niños al centro de salud,
por el problema gástrico que pueda estar presentando. Entonces, ¿cómo podemos dar esta alternativa de la amoxicilina con ácido clavulónico? Recordar que podemos darlo los 2 primeros días, ¿no? 2 primeros días combatimos la infección y después podemos de repente continuar con nuestra amoxicilina sola. Eso es algo que podríamos tratar de ese modo, ¿no? Para que no haya este problema gástrico que da el ácido clavulónico. Entonces, tenemos nosotros entonces que recordar cómo es esta prescripción de medicamentos, ¿no? Tenemos que hay medicamentos que lo damos una vez al día, medicamentos que los damos 2 veces, medicamentos que damos 3 veces al día. Entonces, tenemos que recordar y tenemos que tratar de que exista un cumplimiento de los padres, ¿no? Cumplimiento de los padres para darles el jarabe a sus niños. Entonces, podemos hacer uso de esta citromicina, por ejemplo, ¿no? La citromicina, la ventaja que tiene, que se da una vez al día, es porque tiene una vida media larga, ¿no? Entonces, eso hace que el antibiótico funcione y sea necesario solamente una toma diaria. Y también tiene una muy buena adherencia, por lo tanto, la citromicina también obtiene muy buenos resultados, dado 3 veces al día. Entonces, la citromicina, imagínense, una vez al día y dado, al que dije 3 veces al día, 3 días, mejor dicho. La citromicina, dado una vez al día por 3 días, o sea, es bastante apoyo, ¿no? Bastante apoyo dado para los padres, o sea, y sobre todo para los padres que se les hace muy difícil cumplir con las dosis de sus niños. Entonces, la citromicina, repito, dada una vez al día por 3 días, ya hay una muy buena mejoría. Y muchas veces es bien tolerado por los niños. El problema sí de la citromicina que tiene es, bueno, es una suspensión, viene en suspensión, hay que prepararla, viene en polvito y se prepara, ¿no? Hay que tener un buen ojo a veces para agarrar el frasco y ver la línea y hacer la preparación, porque hay que colocar agua, agitar bien el frasco. El problema que tiene la citromicina también es que es muy azucarada, ¿no? Muy azucarada, es uno de los fármacos demasiado azucarados, por lo tanto siempre hay que promover que los padres hagan o que le indiquen a sus niños hacer una enjuague de agua al finalizar la toma de la citromicina, ¿no? Toma la citromicina, se enjuaga la boquita, pasa el agüita obviamente, porque agua cocida, pasa el agüita y se espera una media hora por lo menos para realizar un cepillado dental. Entonces es una buena alternativa para el tratamiento de antibióticos en casos de dentales, utilizar la citromicina, ¿no? Ayuda bastante también. Tenemos prácticas clínicas inapropiadas, como ya les había mencionado, la prescripción de antibióticos para infecciones virales, ¿no? Como el caso de las gingivostomatitis herpéticas. Nosotros hemos podido reconocer casos de gingivostomatitis herpéticas en niños cuando está localizada a nivel de tejido móvil, tejido adherido, vemos si se presenta en forma de afta, en forma de herpes simple. Entonces tenemos que diferenciar que estos casos no necesitan antibióticos. Otros casos como otras enfermedades infecciosas, como mejor dicho virales, como la mononucleosis infecciosa, ¿no? Que muchas veces presenta también manifestaciones orales y también manifestaciones sistémicas, que sigue siendo una infección viral y no necesita tratamiento antibiótico, ¿no? Solamente necesita un tratamiento paliativo, bastante líquido, dieta blanda, de repente colocar algunos toques de analgésicos en la boquita para que el niño pueda comer, pueda pasar los alimentos, pero no nada de antibióticos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y sabemos muy bien, y eso lo entendemos perfectamente, cuando hay niños que no colaboran con el tratamiento. Entonces, tengo un niño que no colabora con el tratamiento, es un niño difícil, no muestra colaboración, entonces es difícil realizarle el tratamiento dental, se entiende que es difícil realizarlo.
Sin embargo, recordemos que la intervención dental va a seguir siendo siempre la primera línea de tratamiento para casos de infección. Entonces, es lo que siempre debemos de recordar. Si es un caso que se está complicando y el niño no colabora, sugerir a la madre un proceso de sedación consciente, sedación profunda, anestesia general, de acuerdo a lo que necesite, si es que el niño es muy reacio al procedimiento, porque si no se realiza el procedimiento dental, esto va a progresar, como momento va a progresar a otros planos, va a pasar a otras regiones maxilares y el problema que se viene va a ser mucho más complicado. Eso también tenemos que recordar, ¿no? Realizar el procedimiento de extracción, el procedimiento de realizar las aperturas camerales, porque si no, el proceso va a seguir. Entonces, incluso también muchas veces la situación se complica, ¿no? Hay muchas creencias, muchas percepciones de los padres en cuanto a ciertas actitudes, ciertas prescripciones de medicamentos, ¿no? Los padres dicen, dele antibiótico porque si no le está doliendo, o de repente no encuentro cita, a veces cuando van al seguro, cuando van a alguna otra posta, no hay el especialista adecuado para niños. Muchas veces el odontólogo no quiere atender a niños, algunos en algunos centros, entonces no encuentran citas y comienzan con el uso excesivo de antibióticos, ¿no? Comienzan con los antibióticos, y el problema de resistencia al antibiótico se va presentando también. Entonces, hacer un buen diagnóstico y no promover el uso excesivo de antibióticos. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Es posible que las fórmulas antibióticas pediátricas sean factores de riesgo para caries y erosión dental? Sí. Respuesta es sí. El azúcar aumenta la susceptibilidad a la caries dental, a la erosión dental también. Y esto va, por eso es necesario la importancia de la higiene bucal durante la terapia con antibióticos, ¿no? Entonces, voy recetando antibióticos y voy siempre preocupada por la higiene bucal de mi niño, ¿no? El jarabe tiene muchos correctivos del sabor, tiene sacarosas, sorbitol, glucosa líquida, sacarina sódica, y es importante ver que tengo que hacer un enjuague bucal, sea que el niño se enjuague con agua de cal, obviamente lo escupe, o si no, después del jarabe puede ingerir un poquito de agua también. No excesivamente, es un poco, ¿no? Pero hacer las veces de enjuagarse la boquita y pues algo normal, no pasa nada. Y después de una media hora, cuando ya el pH se haya estabilizado de la presencia de esta sacarosa, un pH más estable, ¿qué hago? Me lavo los dientes, ¿no? Hago un cepillado dental. Aquí tenemos las dosis de antibióticos en niños. Eso, por favor, tómenle una foto después, porque ahorita lo vamos a necesitar para hacer nuestra práctica final. En cuanto a las dosificaciones de la amoxicilina por vía oral, la cual puede ser dada cada 8 horas, y si es cada 12 horas tiene que ser con una concentración más alta. La amoxicilina generalmente viene en suspensión, en donde tiene que ser una fórmula preparada, ¿no? Igual que la acitromicina, muchos antibióticos vienen así. Sí. Hay que preparar el polvito con el agua cocida, obviamente, y hay que preparar, agitar y dar la dosis adecuada. Cuando el padre no tiene la suficiente destreza, porque sucede, se le pasa de preparar el antibiótico y coloca demasiada agua en el frasco, el fármaco se va a diluir, ¿no? Se diluye el fármaco y ya no va a tener la suficiente efectividad. Por lo tanto, eso también hay que tener mucho cuidado, indicarle a los padres, ¿no? Que se fijen bien al momento de preparar el medicamento. Clindamicina viene también más que nada en comprimidos, en cápsulas. La clindamicina viene muy poco en jarabes, en suspensión. Por lo menos que yo sepa, acá en nuestro país no viene mucho a clindamicina en jarabe. Entonces viene más en cápsulas. Si el niño puede tomar la cápsula,
sería lo mejor, ¿no? Ese es el problema que tiene la clindamicina. Es que me hago bolas porque La amoxicilina con ácido clavulánico, como les mencioné, que sí puede tener una efectividad si es que con un rango de seguridad, si lo utilizo los 2 primeros días, podemos utilizar un poco de tranquilidad. La citromicina también es un medicamento que viene con suspensión, y la eritromicina igualmente viene también en jarabe. ¿Qué se hace ahí? Tenemos que recordar acerca de la profilaxis antibiótica. Es algo que ustedes me imagino que ya también conocen. La profilaxis antibiótica, si bien es cierto, es utilizado para prevenir ciertos procesos quirúrgicos muy invasivos, como por ejemplo la exodoncia de terceras molares permanentes, ¿no? De repente el empleo de algún colgajo, en el caso de los pequeños para hacer de repente exodoncias de dientes supernumerarios a nivel del paladar, en donde hay que hacer colgajo, osteotomía, sí se justifica el uso de profilaxis antibiótica. Se utiliza para procedimientos invasivos, un tratamiento quirúrgico invasivo en el que voy a demorar quizá un cierto tiempo, más de 1 hora, ¿no? Entonces yo puedo hacer uso de la profilaxis antibiótica. En este caso no vamos a pensar que es un uso indiscriminado de antibióticos, no. ¿Lo podemos utilizar? Sí. Existen un consenso para hacer uso de profilaxis antibiótica, sí existe un consenso. Entonces, ¿cuándo yo debo usar esta profilaxis antibiótica? En 2 casos importantes. Uno, cuando voy a realizar una intervención quirúrgica amplia, donde hago osteotomía, en donde me voy a demorar mucho tiempo, sí está justificado. Y también en pacientes que tienen algún problema sistémico, como por ejemplo un sistema inmune deprimido, como les mencionaba hace un momento. Los pacientes que tienen un sistema inmune deprimido no van a combatir la infección adecuadamente. Por lo tanto, sí está justificado el uso de profilaxis antibiótica, pero eso lo debemos hacer siempre con una adecuada historia clínica. No olvidemos eso. Tenemos que son pacientes que generalmente pueden estar hospitalizados, pacientes médicamente comprometidos, en donde tengo que valorar el uso de la profilaxis antibiótica. Esta profilaxis antibiótica debe ser utilizada en altas dosis. Generalmente se entiende como que es el doble de la dosis usual. Entonces, tengo que utilizar, si no utilizo el doble de la dosis, el antibiótico, mejor dicho, no funciona. Tiene que ser el doble prácticamente de la dosis usual del antibiótico. Por ejemplo, en el caso de la amoxicilina, y acá está la línea de acá, la dosis de niños, tengo que utilizar 50 miligramos por kilogramo por vía oral. No es prácticamente el doble porque sabemos que la dosis usual es de 20 a 40, pero es una dosis alta, 50 miligramos por kilogramo por vía oral. ¿Ya? Entonces, en el adulto sí se cumple un poco más que sea el doble, ¿no? 500 miligramos, 1 gramo, 2 gramos, pero en el niño es más o menos esta dosis, ¿no? Ahora, recordemos que la amoxicilina siempre va a ser un fármaco de elección por odontología y va a ser un fármaco muy bien tolerado para ser usado por profilaxis antibiótica porque tiene un margen de seguridad grande, ¿no? Es decir, si nosotros por ahí nos equivocamos y le damos un poco más de lo indicado de amoxicilina, para llegar a una dosis tóxica de amoxicilina es muy grande, ¿no? Entre una dosis eficaz y una dosis tóxica, el margen es muy amplio. Por eso que la amoxicilina siempre se muestra como un antibiótico seguro. Y justamente seguro para cuando nosotros utilizamos la profilaxis antibiótica. Entonces, no le tengamos miedo. Obviamente siempre tratar de pegarnos a nuestra dosis, pero no tengamos miedo a dar 50 miligramos por kilogramo antes de un procedimiento quirúrgico invasivo en un niño. No tengamos miedo, más bien al contrario, acostumbrémonos y ayudemos. Justificado, procedimiento quirúrgico invasivo y cuando el niño tenga un sistema inmune deprimido que lo amerite. Ahora vamos con los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios generalmente que nosotros empleamos en odontología
son los que nosotros acudimos debido a que ya tenemos algún problema, pues, pulpas inflamadas, tenemos dolor, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a emplear estos fármacos. Tenemos también que saber que los antiinflamatorios, así como tratan el dolor, también tratan la fiebre y tratan la inflamación. Se ha observado que en pulpas inflamadas existe la presencia de las enzimas COX-1 y COX-2, que ustedes también ya deben recordar y deben familiarizarse siempre, ¿no? La COX-1 y COX-2 son mediadores de la inflamación, elevan o mueven la formación del ácido araquidónico, ¿no? Recordemos que el ácido araquidónico es muy conocido por el papel que desempeña en la cascada inflamatoria. Entonces, el ácido araquidónico es el que aumenta la inflamación. Y es correcto eso, la inflamación no es mala en nuestro cuerpo, la inflamación al contrario es buena, porque la inflamación nos está avisando que algo malo está ocurriendo. Entonces, el tejido inflamado, enrojecido, adolorido, con calor, con rubor, me indica que algo malo está pasando. Entonces, tenemos que saber que la inflamación no es mala. Pero, obviamente, la inflamación causa también estragos, ¿cierto? Causa dolor, causa fiebre en niños y tenemos que combatirla. Entonces, para combatirla, tenemos que dar antiinflamatorios. Por eso son nuestros fármacos de elección. Los AINES, entonces, deben considerarse como los fármacos de elección para aliviar o minimizar el dolor de origen pulpar. Obviamente en casos que no existan contraindicaciones para el uso de AINES. Hay niños alérgicos a AINES, hay adultos alérgicos a AINES. Entonces, en las situaciones en las que los AINES por sí solos no son efectivos, puedo utilizar también un fármaco de acción central. Puedo utilizar un paracetamol, un tramadol, o mejor dicho, un paracetamol y otro fármaco de acción central, como en este caso el tramadol, una morfina, oxicodona, pero eso ya son otros fármacos que se emplean ya cuando hay demasiado dolor. Son también fármacos que debemos prescribir en interconsulta con el médico pediatra, ¿no? Así que generalmente seguro para nosotros es utilizar un paracetamol, que lo usamos más que nada en niños, en combinación con un AINES, o en caso de adultos, a veces sí usamos más, es el tramadol, ¿no? ¿Cuáles son las dosis de analgésicos y AINES en niños? Acá también tenemos, también, tómele una foto ahorita, porque ahorita vamos a hacer una práctica. Entonces tenemos que nuestro paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas, ¿no? Entonces pasa que a veces los papás dicen, ya le di el Panadol, pero no le vuelve a doler. Entonces le pasa rápido el cada horas, no pasa nada. De repente es el cada 4 horas también. Está dentro de la dosis todavía. El ibuprofeno también se convierte en un fármaco de elección para pulpas inflamadas, el ibuprofeno. Entonces lo damos cada 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Aquí recordemos algo, los antibióticos de los que hablábamos, tenemos una dosis por kilo de peso al día. En cambio, para nuestros analgésicos tenemos la dosis, pero del momento, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer la práctica después. ¿Ya? 5 a 10 miligramos por kilo es, pero darle al momento. Y le damos cada 8 horas. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre la administración de fármacos de los antibióticos con los analgésicos. Que los fármacos yo los tengo que dividir entre 3, los antibióticos los tengo que dividir en 3, los analgésicos 5 o 10 miligramos es la dosis del momento y lo tengo que repetir cada 8 horas. ¿Bien? Entonces el ibuprofeno está en suspensión, igualito a veces hay que prepararlo, o también viene más fácil en jarabe normal, ¿ya? O sea, el jarabe ya viene preparado, así como el paracetamol y el ibuprofeno viene ya preparado, y hay que mezclarlo con agua. Viene solo, viene el jarabe ya preparado.
Igual también podemos hacer uso del naproxeno o del diclofenaco. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, actúa también como antipirético, es decir, calma la fiebre, y como analgésico. El uso que tiene el ibuprofeno es muy difundido debido a su gran efectividad y a una baja incidencia de efectos adversos, ¿no? Y una baja toxicidad. Como vemos ahí, el jarabe ya viene preparado para la toma. Es recomendable prescribir analgésicos en el preoperatorio para un mejor manejo del dolor. Vamos a ver, es como lo que vimos como el tipo de profilaxis antibiótica, ¿no? Doy antes el antibiótico. En el caso de analgésicos, ¿también puedo dar antes? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué dijo este estudio? Este estudio nos dice que se realizó una administración de AINES en el preoperatorio antes de la extracción dental en algunos pacientes pediátricos, y esto se asoció en una manera muy significativa con un menor dolor y una menor ansiedad hasta 3 horas después de la extracción. Es decir, el paciente, cuando se le colocó la anestesia, el paciente le hizo mucho mejor efecto la anestesia cuando se utilizó un analgésico en forma preoperatoria. Entonces, es posible esto. ¿No les ha pasado que a veces colocan la anestesia y tratan en la pieza, hacen la apertura y el niño sigue con dolor? Quieren realizar la extracción y el momento de mover la pieza dental, el niño le duele todavía y llora. ¿Qué está pasando allí? Allí hay una pulpa muy inflamada, ¿no? Vimos la COX-1 y COX-2 presentes en las pulpas inflamadas, por lo tanto, el proceso, la cascada inflamatoria está al tope. Entonces, cuando yo utilizo un analgésico, un antiinflamatorio, 1 hora antes del procedimiento, ayuda mucho para realizar un mejor procedimiento. Y esto también tiene su consenso, también tiene algunos protocolos. Esto no debe ser dado solamente 1 hora antes, sino que debe ser dada con una dosis un poco más alta. En dosis altas también tiene que ser dado, ¿no? Si yo prescribo mi ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilo de peso, puedo dar unos 20 miligramos por kilo de peso, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que haga efecto. O sea, debe cumplir 2 cosas. Debe cumplir que sea en altas dosis y 1 hora antes, ¿está bien? Porque aquí les mostraría otros estudios, que no los he colocado acá, en el que demostraron esto, ¿ya? Tiene que cumplir 2 cosas. No solamente es darle el antiinflamatorio un ratito antes, no, tiene que ser 1 hora antes y en una dosis alta. El paracetamol, que es el que siempre utilizamos, ¿no? Paracetamol utilizamos bastante. Es un analgésico puro, es un inhibidor de la COX-3, que es una ciclooxigenasa especial, y es un analgésico antipirético también, es eficaz contra el dolor leve a moderado. No presenta una actividad antiinflamatoria de por sí, es decir, el paracetamol no va a hacer mucho efecto cuando yo tengo pulpas inflamadas, no va a hacer mucho efecto, por eso es que el de elección es el ibuprofeno. Y lo que sí tiene de bueno es que se distribuye rápidamente por todos los tejidos, ¿no? Sangre, saliva y piel. Es recomendable prescribir analgésicos en el preoperatorio para un mejor manejo del dolor. Es lo que hace rato también les mencioné, ¿no? Y aquí como una conclusión. El presente estudio mostró que la administración preventiva de analgésicos puede considerarse una estrategia de manejo de dolor rutinario y racional en los procedimientos de extracción de dientes primarios en niños. Es decir, sí es posible la utilización. El ibuprofeno es más eficaz que paracetamol para reducir el dolor de los niños después de la extracción de dientes con anestesia local. ¿Ok? Están viendo que el ibuprofeno es más eficaz que el paracetamol después de la extracción de dientes con anestesia local. El pretratamiento con ibuprofeno suprime la intensidad del dolor de la inyección también. ¿Ok? Mejora el dolor de la inyección, sí mejora. Pero vuelvo a repetir, eso tiene que ser en dosis altas y en 1 hora antes del procedimiento. Hay estudios en los que han hecho, por ejemplo, 1 hora, menos de 1 hora, ¿no? 20 minutos antes, no funcionó. Estudios en los que utilizaron ibuprofeno
una hora antes, pero en la dosis habitual, en la dosis normal, tampoco funcionó. Entonces eso recordar. Esta era pregunta que les hice al inicio, ¿cómo hago el peso según la edad? Y vamos a centrarnos en esto nada más, porque sí es cierto que en la literatura hay un montón de alternativas, cómo saco el peso según la edad, cómo obtengo el peso según o mejor dicho, la dosis hasta según la edad. Hay muchas cosas, la verdad que yo soy sincera, a mí me confunde y hasta me estorba tantas fórmulas. Entonces, lo único que yo recuerdo o lo que yo les aconsejo es hallar el peso según la edad y tenemos estos cuadritos, ¿no? Tómenle foto también y siempre ténganlo, porque a veces no tengo balanza, ¿no? Ustedes van a ir a una posta, van a hacer su celu en algunos sitios y ustedes no pueden dejar de dar la dosis adecuada, ¿no? Entonces, puedo hallar el peso según la edad, pero también viendo al niño, ¿eh? No vamos a ver a un niño que sea un poquito más gordito, a un niño más delgadito, entonces también tengo que ver eso. Lamentablemente no tengo una balanza en la mano, pero tengo la edad, entonces puedo utilizarlo, pero haciendo también un pequeño ajuste, ¿ok? Lo ideal es tener una balanza, sí es cierto, pero haciendo un pequeño ajuste puedo hacerlo. En lo que es a niños de 1 a 10 años, por ejemplo, que es lo más habitual, ¿no? Multiplicarlo por 2 y sumarlo más 9. Eso está muy fácil. Si el niño tiene de 11 a 12 años, multiplicarlo por 7 menos 5 entre 2. Hay otra manera también que es muy eficaz, que voy a aumentarlo acá para que lo vean. Hay una manera que es muy eficaz y que también tiene resultados muy aproximados, es la relación entre la edad de los niños y la dosis del adulto. A los niños de 1 añito, generalmente le podemos dar 1/4 de la dosis de adulto, porque a veces la dosis de adulto es la que nos acordamos más. Entonces, dar la dosis al niño de 3 años, se le da la dosis en una tercera parte de la dosis del adulto. Niños de un promedio de 7.5 años, se le da la mitad de la dosis. Y a los niños de 12 años para adelante ya se les da muchas veces la dosis completa del adulto, ¿ya? Entonces, sí tiene buenos resultados también esta relación del faro. ¿Quiere salir? A ver, vamos a dejar de compartir de nuevo. Y voy a compartir otra vez. Listo. Entonces, vamos a ver unos casitos y ya estamos para terminar a 3 minutitos. Vamos a ver un casito. Dice, y ustedes acá van a ayudar. Dice acá el casito. Vamos a ponerlo. Dice acá. Brenda, una niña de 9 años, llega al consultorio dental. Hace 20 minutos se cayó en un parque, sufrió la abulsión de la pieza dental 2-1, la cual cayó en la tierra. La pieza fue lavada con agua y cubierta con una camiseta, un polvo. También lavaron la cara de la niña porque ya cayó en el pasto, en la tierra, y el odontólogo decide, al momento que llega al consultorio, obviamente, el odontólogo decide realizar el reposicionamiento de la pieza dental y ferulizar. Entonces, vamos a ver y voy a llamar a Diana Arana. ¿Está por ahí Diana Arana? Sí, doctora. ¿Cómo estás, Diana? ¿Anotaste cuánto es la obtención de cómo obtengo yo un peso aproximado según la edad de la niña? 9 años. ¿Pudiste anotarlo? Cuando lo mostré. ¿Cómo? ¿No escuché? No recuerdo muy bien. Bueno. A ver, de repente González, Víctor, anotó cuando les mencioné. Víctor González. ¿Se encuentra? Le ponemos nota. Ahí escuché algo, pero no lo puedo ver. Sofía dice 27.
Oh, muchas gracias. ¿Por qué? Porque yo hice esto, ¿verdad? Vamos a ver. Hice 9 años, lo multipliqué por 2 y lo sumé con 9, ¿verdad? Entonces me sale 27 kilos aproximadamente. ¿Ok? Brenda es una niña sana, es una niña que se muestra dentro de su peso y talla y vamos a utilizar los 27 kilos que tiene la niña. A ver, entonces, ¿alguien me puede mencionar cuál era la dosis de amoxicilina en este caso si tomo la amoxicilina como el fármaco de elección? ¿Quién me puede mencionar cuál es la dosis de amoxicilina en niños? De 20 a 40 miligramos por kilo. Muchas gracias. ¿Quién habló? Rafael, ¿qué apellido das? Altamirano. Ok, muchas gracias. Listo, entonces tenemos 20, 40 miligramos por kilo al día. ¿Ah? Listo, entonces tenemos eso. Acá lo podemos hacer de forma lentita, de forma rápida, como ustedes deseen. Pero lo vamos a hacer muy deductivo, porque es lo que a veces muchos fallan. Me dicen, doctora, ¿cuánto le receto? Entonces yo puedo entender que no entienden, ese alumno que me pregunta así es porque no entiende cómo se saca el cálculo. Entonces lo vamos a explicar bien despacito. Si, por ejemplo, vamos a escoger, nosotros podemos escoger entre 20, de repente, 30 miligramos por kilogramos o 40 miligramos, ¿no? Vamos a suponer que observo que la niña sí vino con el labio muy lastimado, entonces yo puedo pensar que de repente necesito dar una dosis un poquito alta, o sea, me voy al extremo superior y escojo de repente los 40 miligramos. Entonces yo voy a decir, si yo le doy 40 miligramos a una niña según a 1 kilo, ¿no es cierto? Si yo doy 40 miligramos por 1 kilo, ¿cuánto doy en miligramos si la niña pesa 27 kilos? ¿No es cierto? Entonces, eso lo hago muy facilito. Hago la multiplicación 40 por 27 y me va a salir el resultado. ¿Y el resultado cuál es? ¿Alguien lo ha obtenido? 1080. 1080, muchas gracias. 1080 miligramos voy a dar. Y esa es la dosis del día. Recordemos que ya les hemos dicho de que los antibióticos tenemos que dividirlos entre 3, porque son 3 tomas. La amoxicilina se da en 3 tomas. Así que lo voy a dividir entre 3. ¿Cuánto me sale? 160 miligramos. Gracias, 360 miligramos. Entonces, yo tengo acá que le tengo que dar, la toma del paciente es 360 miligramos cada 8 horas. Ahora, yo tengo aquí mi jarabe. Mi jarabe vino, o viene, mi jarabe viene de 250 miligramos en 5 mililitros. O sea, en 5 mililitros de mi jarabe vienen 250 miligramos. Si yo necesito darle 360 miligramos, ¿cuántos mililitros debo dar? Hago el ejercicio 360 por 5 entre 250. ¿Cuánto me sale? 7.2. 7.2 mililitros. Eso es lo que tengo que darle. Entonces yo en mi recetita le voy a poner amoxicilina, 250 miligramos en 5 mililitros, y le pongo 7 mililitros, señora, señor, tiene que tomarlo cada 8 horas. Eso es lo que yo tengo que dar. ¿Está bien? Eso se entendió. Vamos a ver con el analgésico, con el ibuprofeno. El ibuprofeno también tengo que darle, porque le duele, le va a quedar doliendo al paciente. Entonces tenía que la niña pesaba 27 kilos. ¿Cuánto es la dosis del ibuprofeno? A ver, ¿quién más aparte de Altamirano me lo dice? 5 a 10 miligramos. 5 a 10, Diana, ¿no?
Con Dori. Bueno, con Dori. Muy bien, muchas gracias. 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. El analgésico tenemos que darlo en la dosis del momento. 5 a 10 miligramos. Entonces, voy a coger también los 10 miligramos, ¿ya? Entonces, si yo doy 10 miligramos para kilo, ¿cuántos gramos doy? 7 kilos. Y esto está fácil, ¿no es cierto? 270 miligramos. ¿Cómo me viene el ibuprofeno? El ibuprofeno me viene 100 miligramos, me vienen en 5 mililitros. Si yo necesito 270 miligramos, ¿cuántos mililitros voy a necesitar que tome el paciente cada 8 horas? ¿Cuánto es? ¿Sí me saca la cuenta? 5. ¿Nadie? 13.5 mililitros. 5, muchas gracias. Entonces, aquí yo tengo que darle al paciente 13.5 mililitros. Es una niña de 9 años, ya es una niña grande. No tengamos miedo a dar 13.5 mililitros de jarabe cada 8 horas. Aquí yo no lo dividí por 3, porque es la toma, es cada 8 horas. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes siempre que van a recetar sus fármacos. Háganlo despacio, nadie los apura, porque a veces por quererlo hacer rápido nos equivocamos. Y ya no estamos para acercarnos con la receta del docente de la clínica a decir qué le receto, cuánto le doy. Ustedes mismos lo tienen que hacer. Esto va a ser realizado también en el examen. Les voy a dar una sopladita, que vamos a hacer una prueba también de uso de profilaxis antibiótica. Les voy a hacer una pregunta así parecida en el examen. Con profilaxis antibiótica, que son dosis más altas, y también con su analgésico o antiinflamatorio. ¿Está bien? Ahora, como conclusión de toda la exposición, para que ya podamos terminar, recordemos que tenemos que tener un uso conservador de los antibióticos. ¿Está bien? Lo que nosotros queremos es minimizar el riesgo de desarrollar resistencias bacterianas. Hemos utilizado muchos años los antibióticos de manera indiscriminada. Entonces, tenemos esta necesidad urgente de crear conciencia. Crear conciencia no solamente con los odontólogos que están saliendo, como el caso de ustedes, saliendo del pregrado. Debemos crear una conciencia también a nivel de los padres. ¿Está bien? Del uso cuidadoso de los antibióticos. Entonces, tenemos que recordar que en niños sanos, en niños que tienen una enfermedad periodontal, una pulpitis irreversible localizada, no necesitamos el uso de antibióticos. ¿Está bien? Hay otras condiciones en las que sí necesito un aumento de volumen extraoral, una celulitis facial, periodontitis agresivas en adolescentes, sí necesito el uso de antibióticos. ¿Está bien? Entonces, debemos recordar eso. La premedicación con NINES también, ¿no? Que mejora significativamente la eficacia del bloqueo anestésico cuando se administra 1 hora antes y en altas concentraciones. ¿Está bien? Es algo que también les he podido mencionar, porque tenemos muchos casos en los que los niños les ponen la anestesia y no les agarra, como ustedes dicen, ¿no? No le agarra la anestesia, no le agarra. Ya le puse la anestesia y cuando le pongo el forceps, le duele, ¿no? Entonces, tenemos que recordar, cuando son procesos dolorosos de muchos días, dar el ibuprofeno, incluso, como les mencioné, 1 hora antes del procedimiento, para que haya un mejor bloqueo anestésico. Entonces, eso les dejo como mensaje, como parte de que ustedes recuerden
Y si hay alguna pregunta, lo hacemos ahora. Pregunta. Y se me escucha. Iba a preguntar, tengo una duda sobre, en la parte de enfermedad periodontal agresiva, ¿la amoxicilina también se va a dividir cada 8 horas, así como en cualquier prescripción de la amoxicilina? Estaba hablando, doctora, con y ya. Gracias, Chani, incluso te había saludado, Chani. Gracias por tu pregunta. Sí, es yo lo había mencionado que estas enfermedades periodontales agresivas se dan más que nada en adolescentes, ¿no? Recordemos que se desarrollan más en adolescentes. Hay un componente genético alto que se empieza desde la infancia, pero se desarrolla muchas veces en la adolescencia. Entonces, sí, en la diapositiva que les coloqué, la amoxicilina se da en dosis altas. Frecuentemente se da de 50 miligramos por kilo al día, ¿no? Entonces, sí se suele dar en dosis altas. Requiere 3 cosas, este tipo de enfermedades periodontales agresivas. Requieren tratamiento antibiótico, requieren tratamiento localizado, es decir, la parte terapéutica, realizar los destratajes, y también requieren la realización de cultivos para la elección del fármaco apropiado, porque muchas veces no remiten con ciertos fármacos y es necesario realizar cultivos para poder elegir cuál es el fármaco que sí hace efecto a este tipo de enfermedad periodontal.